Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Bien, ingeniera, buenas noches. ¿Qué se cuentan de nuevo? Aquí, entrando a clase. Qué alegre. Sí, ingeniera. Ya aprovechando la última semana. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Ya sí, va a ingeniera, qué terminar rápido se pasó. Increíble, ¿verdad? Sí, como si nada, ya se pasaron volando estas 3 semanas. Y ya solo les quedan 3 para terminar el trimestre. Sí, exacto. Ya solo un curso, primero Dios. Así que ya. Un trimestre menos. Un trimestre menos. En mi caso es el último, ingeniera. Ah, ¿usted termina ahorita, Fabiola? Sí, ahorita termino. Ay, qué alegre. Ya la maestría completa. Sí, es que entré un trimestre tarde, entonces ahorita estoy recuperando el trimestre que me faltaba, sí. Bueno. Ay, qué alegre, ya terminó. Sí, gracias a Dios. Bueno, a ver si la veo en la graduación. Sí, por lo que me comentaban los otros compañeros, parece que hay cupo hasta noviembre, porque ya se llenó ahorita mayo. Sí, ahorita sí, Sí, hasta noviembre. Sí, pero en cuanto estén sus notas subidas, ya puede hacer el trámite. Muy bien, ingeniera. ¿Verdad? Porque tiene que empezar por la revisión de expediente y ya después de eso, creo que ahorita en como a mediados de marzo ya pueden empezar con los de noviembre. Bueno. Sí, todavía hay un poquito de tiempo, pero bueno, que yo creo que se llena el cupo rápido, ¿verdad? Sí, tiene que hacerlo en cuanto pueda. Mándeme un correo y yo le averiguo cuándo empiezan las fechas para la próxima graduación. Gracias, ingeniera, lo voy a hacer entonces, le voy a mandar el correo. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, señores, recuérdense que solo tenemos 50 minutos, ¿verdad? Entonces, el tema que quiero trabajar hoy es el tema de el informe final. A ver, aquí está. Entonces, tenemos que prepararnos para ya presentar el informe final y si ustedes pues se ponen a pensar, en realidad a nosotros en la investigación de mercados no nos pagan por solo regálenme un segundito, voy a desconectar el WhatsApp porque estaba de entrar. A nosotros no nos pagan por tanto por el trabajo de campo que se hace, sino más bien por el análisis y el informe que se presenta. Eso viene siendo lo más importante que nosotros podemos hacer. El estudio cuantitativo, que es el que estamos viendo ahorita, también se llama estudio concluyente, porque de este sí se pueden sacar conclusiones más firmes. En la tarea que tienen de esta semana, que es muy sencilla, es una tarea de cálculo de tamaño de muestra. Y les digo que es muy sencilla porque ustedes no van a meterse a trabajar la fórmula, sino que lo que van a hacer es seguir unos links que aparecen en la tarea para poderla hacer. El estudio cuantitativo, para que tenga validez, tiene que tener significancia estadística, o sea, tiene que ser una muestra estadísticamente calculada para que represente a la población que vamos a encuestar. Entonces, yo no me acuerdo, ¿ustedes hicieron la tarea? No, la tienen ahorita. Cuando uno ha visto las encuestas de los años electorales, uno mira los grandes titulares donde dice la mayoría a favor de X fulano, ¿verdad?
pero cuando uno analiza, la mayoría que ellos están poniendo ahí es 49% y los demás están repartidos. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno prepara un informe, porque uno no puede sesgar la información. Y el sesgo se da cuando hay una relación entre los datos y lo que yo creo que los datos debieran de decir o debieran de haber salido, o lo que yo quiero que salga. Entonces, nosotros tenemos que evitar meterle a nuestro informe un sesgo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Ok, qué bueno, Rodrigo, que ahí lo veo. No logró arreglar su micrófono, ¿verdad, Rodrigo? Ok. Entonces tengo conectados a varios ahorita. Rodrigo, Ronnie, a Maydarín, Fabiola, Marley, Sergio. Okay. Pero ya se me terminó el curso, Rodrigo, y no lo compró. No sé. Así no se le vale. Tengo a Andrea, Andrea Godínez. Elizabeth, Jacqueline Fernández. A ver, antes de seguir con esto, cuéntenme cómo les fue con la tarea de la observación. ¿Alguien? Ingeniera, en mi caso sí fue un poquito complicado porque como el tema era de que no lo dieran a uno que estuviera observando, ¿verdad? Entonces sí tuve que hasta utilizar ahí ya a mi hijo porque digamos ya están como que sospechando un poquito las personas que a mí me llamaron la atención para poder seguir, ¿verdad? Entonces para disimular un poquito tuve que a mi bebé, pero sí me llamó la atención de que, porque en otras ocasiones pues uno sale, hace sus cosas y no observa lo que realmente está pasando a su alrededor, ¿verdad? Así es. Y no observa, digamos, ve, pero no observa el comportamiento de las personas. Entonces a mí sí me llamó la atención realizar ese ejercicio tanto en el restaurante como en el supermercado. ¿Y qué observaron? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? O más bien, ¿cómo les planteara la pregunta? ¿De qué se pasa muchas veces? ¿De qué se percataron que hace la gente que nunca lo había visto? La forma en que usa las manos al hablar es increíble. Ajá. En mi caso, observé una pareja y la mujer comiendo en McDonald's dejaba el muffin que tenía por querer expresarse con las manos lo que estaba diciendo. Eso realmente no le había puesto atención antes. Okay. Las expresiones faciales, dice Jackie. ¿Quién más se percató de algo que nunca se había percatado? Que muchas veces, perdón. Continúa. Muchas veces afirmamos o damos, digamos, como que una respuesta asistiendo así con la cabeza o haciendo alguna seña. Entonces, ahí como que por ejemplo, con la mirada reafirmamos o no afirmamos lo que estamos diciendo. Por ejemplo, yo observé una pareja en Mac que aparentemente estaban peleando y no lo noté porque se estuvieran discutiendo fuerte, sino que por las miradas de ambos. Él sonreía y le hablaba suavecito, pero con la mirada era una mirada muy fija, muy penetrante, y ella tenía los ojos hasta llorosos y su mirada estaba perdida, ¿verdad? Entonces la mirada también dice mucho.
Sí, solo recuérdese que nosotros no podemos deducir que eso era lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Qué hace la gente cuando entra al restaurante de comida rápida? Lo primero que hacen es ver el menú. Siempre eso, por lo menos en lo que yo vi en mi visita, yo fui a Panda, lo primero que hacían era ver el menú. Era todo lo que hicieron, todo lo que ¿A qué restaurante fue, Marlene? Yo fui a Panda Express. A Panda. Yo fui a Panda. En Panda Express todavía es, digamos, aceptable porque el restaurante es relativamente nuevo, que la gente entre y mire el menú. Pero yo no sé, los que fueron a McDonald's si se percataron que la gente entra, se pone a platicar y cuando llegan al mostrador o a la caja, en ese momento se ponen a ver el menú como que el menú hubiera cambiado en los últimos 50 años, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, es bien interesante porque toda la gente lo hace y lo más probable es que lo hagan ustedes también. De hecho, yo lo hice. Yo estaba platicando y en lo que estaba en la cola, y obviamente en por lo de mi tarea, observando todo a mi alrededor, y hasta que llegué a la caja ya me puse a ver qué era lo que quería pedir, ya llevando en mente también qué quería comer, pues. Pero usted fue a Panda Express. No, yo fui a Mac. Mac, sí. Entonces, usted que ya está consciente que lo hizo, dígame por qué si ya sabía que quería. No sé, es como una costumbre. Es una costumbre, creo yo. Aparte de que a veces somos como un poco indecisos, ya llevamos así como, ay, tengo antojo de tal cosa, y cuando estamos ahí vemos otra cosa y se nos antoja otra cosa. Sí, Carla, yo creo que es más costumbre, y como dice Mayería, es costumbre, pero hay algo de psicología detrás de eso, ¿verdad? Es como, bueno, yo voy a, y era algo de lo que platicábamos al principio, y yo vengo a dejarles mi dinero, y yo voy a decidir y no me corran, voy a ver qué es lo que quiero comprar, ¿verdad? Entonces es como una especie de darme yo misma mi espacio y mi lugar porque es mi dinero. Entonces uno no se percata que lo está haciendo, pero en realidad por ahí viene, porque especialmente en McDonald's y en Burger King y en todos estos, donde el menú no ha cambiado de verdad en los últimos 50 años, o sea, siguen vendiendo. Ahorita pues McDonald's está promocionando unas de sus hamburguesas nuevas, pero eso dura poquito tiempo, ¿verdad? Entonces es bien interesante. ¿Y en el supermercado? 9:30 más o menos. En el supermercado un señor sí se dio cuenta que lo estaba observando y como que se chimpió, se sintió incómodo y con la mirada lo noté, entonces me sonrió, pero noté que estaba un poco incómodo, entonces mejor me hice un poquito la loca y me fui para otro pasillo. Pero me dio curiosidad verlo porque me di cuenta y observé como a 3 señores y generalmente ellos no miran tantas opciones como nosotras y que andamos viendo precios. Ellos buscan lo que quieren, lo agarran, lo meten a la canasta y vámonos. Son diferentes, ¿verdad? Más les iba a decir algo. Pues sí, en realidad yo cuando fui al súper me pasó algo muy como chistoso y incómodo porque estaba y la señora, pues, o sea, yo podía escuchar lo que ellos estaban diciendo, pero la señora iba con sus 3 hijos, pero como que ya estaba fuera de sus casillas porque ya estaba haciendo como aparte del timbre de su voz, de sus expresiones faciales, de sus ademanes con las manos y todo eso, ya todo indicaba que ya se había hecho fuera de cosas. Ya estaba desesperada.
Sí, porque niña, cuando yo pedía permiso, como que perdón, te lo voy a agarrar, esto me quedaba viendo con cara de, ay, qué odio. Pero era por lo mismo que su mamá los estaba tratando muy mal, ¿verdad? Pero sí. Ok, muy bien. Carla, ¿iba a decir algo? Realmente los hombres ya saben lo que van a ir a comprar, porque ellos van seguramente con un listado que la esposa les prepara, o con algo que ellos compran rápidamente. Las mujeres, yo me di cuenta que tocamos todo. Nos aseguramos que las verduras estén en su condición perfecta, las frutas también, y estamos viendo comprar lo mejor. Los hombres, si no, ellos lo que agarran y lo ponen a la bolsa, se van. Okay. Ahora, ¿qué creen ustedes que está haciendo? Porque hay hombres que también tocan la verdura, o cuando pasa uno a la sección del café molido, uno tiende a pachar el paquete y uno lo huele, ¿verdad? Si se fijaron en el supermercado, uno huele y toca casi todo. Y en la parte del café, no solo las mujeres, los hombres también. ¿Por qué creen que lo hace uno? Sergio, perdón, no le he entendido de solo tocar, no oler. Creo que uno huele el café porque también en el olor uno percibe o cree percibir la calidad del café. ¿Quién lo sacó? Okay. Sergio, ¿qué decía, perdón? ¿Me escucha? Sí. Muy buenas noches. Lo que pasa que normalmente yo creo que sí, uno de hombre es un poquito más como que tal vez le da un poquito más de pena, me imagino, porque de andar oliendo tanto sí no. Sin embargo, sí, por ejemplo, yo que soy fanático de los aguacates, hay muchas personas que se molestan de que yo tengo que andar así como que tocando el aguacate, pero para mí el tacto es lo más importante en el caso de los aguacates. Ok, y el aguacate no es algo que uno huela normalmente, pero en el caso, por ejemplo, en el jabón de olor, el jabón con el que uno se baña, aunque uno vuelva a comprar su misma marca, uno lo vuelve a oler. Sí, eso sí es cierto, tiene razón. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que nuestro cerebro tiene una base de datos que ha sido alimentada a través de los 5 sentidos. Entonces, cuando nosotros olemos el jabón que siempre compramos, lo que está en nuestro cerebro es revisando en su base de datos si es el mismo olor que tienes guardado. Si no huele igual, entonces nos alerta de que mi marca cambió algo. En el caso del café, como decía Mayarí, uno huele porque nuevamente en nuestra base de datos está registrado cuál es el olor de un buen café. Y en la verdura igual, ¿verdad? El olor pasado de verdura nos va a decir esta verdura no me va a durar o esta verdura ya está pasada. Y lo importante de esto es que el cerebro, la única forma que tiene de recibir información es a través de los 5 sentidos. Entonces, recibe la información a través de los 5 sentidos: el gusto, el olfato, el tacto, el oído y el... ¿quién me falta? Olfato, gusto, oído, tacto. Me falta uno. Vista. Y la vista. La vista. Entonces, la vista, sí. Entonces, uno recibe esa información y la forma en que uno la procesa, esa es nuestra interpretación. Y es la única forma, ¿verdad? Entonces, por eso es bien interesante observar a la gente comprar, y por eso es que en el mercado le dicen a uno: si no compra no mayugue, porque entonces uno hace las de Sergio, ¿verdad? Anda tocando el aguacate y después lo deja ahí aguado para el que sigue, ¿verdad? Entonces ya no sirve. Entonces es una experiencia muy bonita, y ahí van a ver que de ahora en adelante a donde vayan van a estar observando, porque sí se vuelve uno un poco vicioso de la observación. Por lo menos a mí me encanta, ¿verdad? Yo soy de las que se sienta
y hasta se me va el pájaro observando a la gente. Hasta que mi hijo me dice, mamá. Entonces decía, no. Andrea, no tenga pena, puede escribir, yo leo lo que está poniendo. Bien, entonces entremos rápidamente al tema. Ya es preparando el informe final, ya hicimos todo el trabajo de campo. Eso déjenme, voy a apuntar a Andrea. Ya hicimos todo el trabajo de campo y ahora viene ya la parte de presentar nuestro informe. Y es un informe de los hallazgos. Antes de sentarme a escribirlo, tengo que tomar en consideración ciertos aspectos. Y lo primero que tengo que tomar en consideración es al público al que le voy a entregar el informe y al que le voy a hacer la presentación. Porque no puedo, cualquier presentación que yo hago tengo que tomar en cuenta al público, ¿verdad? Entonces, el reporte tiene que ir perfectamente claro. No traten de escribir como que son abogados, enredando la cosa. Lo más claro, lo más sencillo. Usar únicamente palabras familiares para los que han de leer. ¿Qué quiere decir eso? No usar tecnicismos del lado nuestro, del lado de investigación, sino usar la terminología que nuestro cliente está acostumbrado a leer. Luego, hay que hacer un apéndice de glosario de términos técnicos si es que los voy a utilizar, ¿verdad? Usar porcentajes, números redondos, rankings o razones, ratios, ¿verdad? No poner puntos decimales. Es preferible, sí, qué sé yo, si dice que el 36.28% dijo tal cosa, entonces lo que hago es decir el 36%, el punto 28 no, en la gráfica no es que vaya a aproximar, sino que en la gráfica es preferible poner un número redondo, ¿verdad? Porque puede redondear o puede aproximar, cualquiera de las dos. Luego hay que asignar un escenario como línea de base de todas las demás referencias numéricas como para dar la proporción. Esto en la medida que se pueda, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros si queremos ver crecimiento de algo, nuestra base de datos va a decir, bueno, para el 2018, por ejemplo, el consumo de chicles era de tanto. Entonces, ahorita ese consumo de chicles está en otra cantidad. Entonces, eso es cuando se puede trazar una línea base, si no, no hay cómo hacerlo, ¿verdad? Se pueden incluir los datos, debemos obligadamente usar gráficas, tablas e imágenes donde se pueda, porque eso habla más que un montón de palabras. O sea, poner un montón de texto en el informe de la investigación distrae, aburre y la gente no lo va a querer ver. Entonces es preferible usar las gráficas y las tablas, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es poner los datos más relevantes, eso es lo más importante, porque, por ejemplo, si ustedes me hubieran presentado el trabajo que hicieron de la inteligencia competitiva y me pusieron la tabla con todos los diferentes precios, pero si en la discusión de resultados me hubieran puesto en Pais encontré el precio X, en la torre encontré el precio Y, en no sé qué, entonces lo único que están haciendo es describiendo lo que está en la tabla, pero no están informando. Entonces en la tabla se pone el producto, el precio más alto del producto que estamos trabajando se encontró en tal punto, el más económico en tal punto y en tales y tales no venden el producto. Eso es lo más importante y eso es lo que yo tengo que ir poniendo, ¿verdad? Hay que hablar de las necesidades de información. Recuérdense que lo vimos desde el principio, lo vimos en el Quali y los que ya empezaron a leer el Quanti lo van a volver a ver. Nosotros tenemos que tener un objetivo de investigación muy claro.
Entonces hay un problema que estamos tratando de investigar, ¿verdad? Exacto, Rodrigo, definir el problema. Entonces, una vez el problema definido, la información que tengo que entregar es en relación a eso. Ahora, si descubrí una cosa totalmente inesperada y que puede ser relevante e importante, también la voy a reportar. Por otro lado, como les decía, hay que ser concisos, pero completos. No sé qué es esto, pero está bien. Entonces, hay que ser muy concisos y muy... ¿Qué es esto? Para poder seguir con el informe. Entonces, tenemos que ser objetivos. Tenemos que resistir la tentación de desviar el reporte para algún lugar donde nosotros lo querramos ver o donde nos querramos inclinar. Tenemos que ser objetivos. Lo que investigamos es lo que vamos a reportar. Luego dice adoptar un estilo de redacción conciso y profesional. Y aquí, señores, muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado con su ortografía. Porque yo, sinceramente, el próximo curso que les dé les empiezo a bajar por ortografía. Porque estamos usando Word. Con Word no debieran de haber faltas de ortografía, ¿verdad? Tenemos que hablar en tercera persona. No se pone yo investigué, sino que se investigó o investigamos, pero no podemos hablar en primera persona. Hay que usar palabras y oraciones cortas. Procuremos no tratar de hacer oraciones muy largas porque entonces nos podemos perder en lo que queremos decir. Entonces es preferible oraciones más cortas que lleven mucha información. Evitar clichés quiere decir usar términos como que todo el mundo los usa y a lo mejor no va, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Escribir en el presente con verbos activos y escribir de una manera que no confunda. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Carlos Rafael, ¿qué fue lo que me escribió que no vi? ¿Alguna duda, ingeniera? Todo claro. Ok, luego viene la apariencia. Hay que usar espacios en blanco, como les dije, gráficas y tablas. Los espacios en blanco, tampoco es que voy a dejar una página o media página en blanco, pero no tratar de amontonar toda la información tampoco, ¿verdad? Puedo inclusive tratar de usar citas cortas de los encuestados, porque lo mejor en una encuesta cuantitativa es tratar de dejar, como lo van a ver en el contenido, las preguntas cerradas. Pero hay preguntas donde yo quiero saber qué piensa la persona del producto o del servicio, y esas preguntas las tengo que dejar abiertas, porque si no la gente no se puede expresar. Entonces, a veces puedo poner frases que las personas usaron para describir el producto. La otra cosa que tenemos, que van a ver en el contenido, es que las preguntas tienen también, no solo que ser cerradas, sino que cada pregunta se refiera a una sola cosa. Entonces, eso es lo que, porque no se puede poner, por ejemplo, cuando usted viaja, se queda en un hotel, en las citas cortas, Sergio.
Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona qué le pareció el servicio el día de hoy, entonces va a haber una persona que va a decir, a mí me pareció que el servicio estaba extraordinario. Y otro puede decir, este servicio se compara con un restaurante 5 estrellas. Entonces, citas cortas de lo que dijo la gente, ¿verdad? Entonces se pone entre comillas y se pone, le pareció servicio de un restaurante, y no le pongo le pareció, sino que pongo lo que él me dijo. Me pareció un servicio de un restaurante 5 estrellas. Entre comillas, ¿verdad? Entonces lo que les estaba diciendo es las preguntas tienen que preguntar una cosa a la vez. Entonces, por ejemplo, yo no le puedo decir a alguien, cuando usted viaja por placer, por trabajo, o por, qué sé yo, cualquier otra cosa, en esa misma pregunta poner, ¿y se queda en un hotel o en un hostal o se regresa? Porque entonces estoy preguntando dos cosas en una misma pregunta. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Okay. Luego dice, numere las páginas y las tablas, porque lo que sí tenemos que hacer al final es el índice del trabajo y tiene que llevar una lista de gráficas y una lista de tablas. Entonces, por eso tienen que ir numeradas tanto las páginas como las tablas como las gráficas, ¿verdad? Cuando ya terminé de escribir el informe, le voy a pedir a alguien que no trabajó ese proyecto conmigo que lo lea. ¿Para qué? Para ver si lo entiendes. ¿Perdón? Para ver si lo entiendes. Para ver si lo entiendes. Ajá. Pero ¿por qué quiero su punto de vista, Carla? ¿Qué es lo que estoy buscando? Que esté claro de las respuestas y las respuestas. La persona que está realizando entiende lo que yo pregunté y lo que respondieron y entiende que el proyecto está hecho claramente. Ok, pero más que lo que pregunté y que lo que me contestaron, lo que quiero saber es si lo que yo estoy analizando y concluyendo está claro y se me entiende, ¿verdad? Porque recuérdense que este informe ya lleva todo digerido. Por eso les decía, no hay que poner, no hay que leer la gráfica, sino que hay que interpretar la información. Y en este curso nosotros estamos viendo una forma muy sencilla de hacer las encuestas y sacar promedios, pero cuando ustedes pasen el trimestre entrante al curso de análisis multivariado, van a empezar a cruzar información. Entonces, cuando uno solo tiene una estadística muy simple como la que puede tener usando una encuesta sencilla, uno puede cruzar información, pero interpretando lo que dicen las diferentes preguntas. Por ejemplo, si yo pregunto la edad de las mujeres, por decir algo, ¿verdad? Entonces pongo los rangos y después veo que la mayor parte de las mujeres están entre los 25 y los... Perdón. Luego pregunto quiénes usan frijoles volteados ya preparados. Y entonces me contestan. Y entonces yo puedo venir y relacionar de las mujeres que están entre 25 y 40 años, son las que están usando frijoles parados. Pero eso es porque estoy interpretando dos preguntas. En el curso de análisis multivariado, al usar el programa del SPSS, ya estos cruces los hace el software, entonces es mucho más fácil para mí interpretar lo que está pasando. Definitivamente le das a Carlos Rafael con las costumbres,
También tiene que ver con la región, porque si yo hago esa misma encuesta, muy probablemente aquí en el centro de Guatemala se usen más frijoles volteados que en Occidente, y probablemente en Occidente más que en Oriente. Entonces, ¿verdad, Rodrigo? Así es. Entonces eso es pero esa es información que yo voy a interpretar cuando yo ya tenga toda la información. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, sigamos. ¿Cuál es el formato que tiene que llevar el informe? Empieza con la carátula. La carátula lleva el título del estudio. Por ejemplo, le puedo poner uso y consumo de frijoles volteados por mujeres en Guatemala, ¿verdad? Lo que quiera, pero lo que tengo que poner es el nombre del estudio. Luego se pone la fecha en que se termina. Luego se pone, y esto lo tienen que poner bonito, ¿verdad? No todo amontonado en el centro. Entonces, es más, ponen el logo de su empresa y el logo de su cliente, el título, y abajo ya ponen la fecha en que lo terminaron, y abajo pone el nombre de la empresa que entrega el informe y el nombre de la empresa que lo recibe, ¿verdad? Y si es confidencial, el nombre de las personas que lo están recibiendo y no el nombre de la empresa que lo está recibiendo, ¿verdad? Porque muchas veces esta información es confidencial. Después de la página del título viene el índice. Después del índice viene la tabla de tablas o la lista de tablas y la lista de gráficos. Y luego viene el resumen ejecutivo. Esta es una sinopsis de los hallazgos cruciales, de lo más relevante. Y les voy a decir una cosa. Si el resumen ejecutivo está bien escrito, es realmente impactante, está bien redactado, el director de mercadeo o el gerente general a quien le estén exponiendo lo va a seguir leyendo. Exacto, Rodrigo. Es en este punto donde él va a decir, valió la pena haber hecho el estudio. Así de importante es el resumen ejecutivo. Si ustedes estuvieran haciendo un estudio de factibilidad, por ejemplo, para un proyecto, porque le van a ir a pedir dinero prestado al banco, el resumen ejecutivo no impacta al de créditos, no les van a dar el crédito, lo van a pasar a otra persona. Entonces, un asistente de créditos, cualquiera que lo van a realizar y que probablemente se los va a negar. Esa es la importancia que tiene el resumen ejecutivo. ¿Qué incluye? Los objetivos del estudio, o lo que llamamos también términos de referencia. La naturaleza del problema, ¿qué es lo que se está estudiando? Sí, Claudia, es el punto más importante. Buenas noches, nos vemos Luego vienen los resultados clave, pero no todos los resultados de todo lo que estudiaron. Los claves, los cruciales, igual con las conclusiones. Tampoco es a poner todas las conclusiones, sino que son las conclusiones más relevantes de todo el estudio. Y por último, las recomendaciones, o como dijimos al principio del curso, las sugerencias. Recuérdense que no siempre nos corresponde a nosotros hacer sugerencias. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué momento de la elaboración de este informe final van a escribir el resumen ejecutivo? Fabiola, ¿qué fue lo que puso, perdón? Según yo lo escribimos al terminar el proyecto, pero lo presentamos al principio de lo que vamos a entregarle al cliente.
Así es. Entonces, es al final, ya que yo terminé de hacer todo el informe, entonces escribo el resumen ejecutivo. Va adelante, es la cuarta, pues es la primera, después de la carátula, el índice y las tablas, lo primero que viene es el resumen ejecutivo, pero es lo último que se escribe, porque cuando ya hice todo el análisis, es cuando yo ya tengo la capacidad de poder resumir de una forma correcta lo que quiero venderles, como decía Rodrigo, ¿verdad? ¿Estamos hasta aquí? Digan, Rodrigo, ¿cuál es la duda que tiene de la tabla de tablas? Mejor escríbamelo porque no le oí. Es una lista. No es el índice porque en el índice lo primero que va es el resumen ejecutivo, ¿verdad? Entonces, como nosotros hacemos tablas, entonces la tabla 1.1 es como en los libros de texto donde dice la figura 1.1, la tabla 1.1, y una cosa son las gráficas y otra cosa son las tablas. Todas deben de ir numeradas y la tabla de tablas debe llevar esos números, ¿verdad? Ok, muy bien. El cuerpo, esto es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Va la introducción, entonces, después del resumen ejecutivo, que no debe de ser más de 2 páginas, viene una breve introducción. ¿Qué es la introducción? Es decirle al lector que viene a continuación, qué es lo que vamos a encontrar ahí adentro. Entonces, se pone la metodología, o sea, cuáles fueron, qué fue lo que se hizo, cómo se tomó el muestreo, lo que se llama la ficha técnica, que es donde se especifica la muestra, ¿verdad? Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos urbanos, cuántos rural, etcétera, etcétera. Sí, Vinicio. ¿Vinicio es conmigo o ya está en la otra clase? En la otra clase. Ah, ok. Luego vienen los resultados, estos tienen que estar organizados de acuerdo a lo que hemos ido investigando en el mismo orden en que está la encuesta. Y las limitaciones del muestreo, no de la respuesta y la metodología. Por ejemplo, hubo zonas muy difíciles de accesar o la gente no nos contestaba, ese tipo de cosas. Luego vienen las conclusiones y las sugerencias. En los resultados va el análisis que les decía, donde no se pone 50% dijo que sí, 30% dijo que no y los demás no contestaron, sino que se pone qué significa que ese 50% dijo que sí. ¿Okay? Y como les decía, si pueden relacionar una pregunta con otra y analizar eso, mejor. Y por último, pues van los apéndices, ¿verdad? El plan de muestreo ya detallado, la guía del encuestador, el formato de la encuesta, estimados de error, los resultados estadísticos. Y si hay tablas de soporte que no fueron incluidas en el cuerpo, pues también se ponen aquí al final. Se colocan imágenes cerca del texto que... bueno, y cuando estoy presentando, esto es lo que tengo que hacer. Usen imágenes, ¿verdad? Eso es la mejor forma, las gráficas, las tablas en imágenes, no pongan solo texto. Se resume la información, era lo que les decía, ¿verdad? Si yo veo la tabla de precios de lo que ustedes hicieron, digan uno por uno, sino que
el precio más alto estuvo en tal lado, el precio más bajo estuvo en tal lado y tales tiendas no manejan el producto. Para gráficas de pie, limiten las porciones a 6, no pongan el montón de mini porcioncitas, 6 y las demás se agrupan en todos los demás. En las gráficas de barra para comparaciones y las gráficas de línea son preferibles cuando estamos hablando de tendencias, ¿verdad? Cuando es en el tiempo o cuando queremos poner proyecciones. Para eso es que se usan las gráficas de línea. Entonces, no hay que poner gráficas de pie en todo lo que hacemos. Y la parte final es la presentación de ustedes, ¿verdad? Que tienen que vestirse profesional pero cómodamente porque ustedes están presentando el trabajo de la empresa, representando a la empresa en este momento. Entonces no lleven ropa ni zapatos que los incomoden porque nerviosos, más vestidos incómodos va a ser más difícil. Practiquen, señores, uno siempre debe de practicar sus presentaciones. Durante la presentación, mire a todo el público, haga una vista general, luego siempre ve al público, hay que tratar de no darle la espalda y no leer la presentación. Entonces hoy en día podemos usar tabletas para nosotros estar viendo y no usen teléfono porque se ve mal, usen una tableta y si no tienen tableta usen fichas de papel, pero no se estén volteando a leer yo no digo que no volteen a ver la presentación, lo que no deben de hacer es voltearse y leer la presentación, ¿ok? Evitar manerismos, lo que ustedes mismos vieron, ¿verdad? El uso de las manos y las caras y todo eso. Y en la parte de las preguntas, concentrarse en la pregunta completa, repetirlas para estar seguros que estamos entendiendo, porque yo he visto muchas veces que alguien pregunta algo y el otro contesta algo que nada que ver. Entonces, repitan la pregunta que les hicieron y respondan breve, no traten de alargar la situación. ¿Ok? Entonces, eso es la presentación final de su proyecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, me quedan 4 minutos para estar con usted antes de irnos a la pausa, díganos de la radio. Carla. Esto es en base al proyecto que hicimos reciente, ¿verdad? Es para cualquier proyecto. Sí. Así se escriben todos los proyectos. Pero tenemos que hacer una tarea en donde se haga un informe completo. No, Mayeli. No. Ah, ok. No, este es el último punto de la clase, nada más. ¿Alguien más? Perdón, Rodrigo, ¿qué me decía? Vamos a ver. Este material ya es para trabajar si usted está haciendo algún estudio, pero no le va a servir para la clase, porque en la clase las tareas que tienen no hay más proyectos. Las fichas técnicas, Jacqueline, es esto que les explicaba, es la muestra. Entonces, la muestra tiene un intervalo de confianza, un nivel de confianza, y usted tiene que poner cuánta gente encuestó y esa gente cómo está distribuida. En la tarea que tienen que hacer del análisis de la encuesta electoral de las últimas elecciones, van a encontrar que ahí la ficha técnica dice cuál era el intervalo o el nivel de confianza, cuánta gente era urbana, cuánta gente era rural, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres. Esa es la ficha técnica, es la que me describe a la muestra. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok.
Entonces, señores, hemos llegado al final. Ahí les encargo el foro a ustedes, porque la semana pasada no estuvieron entrando al foro. Y después quieren que yo les ponga aquí. Entonces, hay que entrar al foro, hay que discutir con sus compañeros. Recuerden que discutir no es pelear, es expresar su opinión. Ingeniera, perdone. ¿Verdad? Una última pregunta. Es que me confundí un poco acá. Dice análisis cuantitativo, en donde hay que analizar las gráficas de las últimas encuestas, de las elecciones pasadas. Ajá. No, ahí está explicado todo lo que hay que hacer, Mayoría. Y subirá el informe de un estudio cuantitativo de opinión de las elecciones pasadas. Sí, pero en la actividad